Buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Sensible pero no boluda podcast. La verdad es que antes de empezar quiero contarles, por si a alguien le interesó, si alguien se dio cuenta, si alguien lo notó. Yo creo que es probable que no, pero bueno, soy una persona responsable, soy fiel a mi público, sea poco o mucho, y la verdad es que la semana pasada desaparecí, no hubo episodio, me borré, no subí nada, no conté por qué, no nada. Pero no hay mucha historia con esto, la verdad es que soy una simple estudiante que la semana pasada tuvo una semana picadita para el estudio, básicamente. La cuestión fue que el lunes pasé una escena en actuación que estuvo pésima, o sea, realmente horrible. No estuvo nada bueno, no la pasé bien, no nada. Y tenía una oportunidad para darle vuelta a la situación el miércoles, o sea, 2 días después. Y sucedió. Pasé el lunes y el martes preparando esa escena que seguía, un monólogo, aprendiendo ese monólogo que era bastante, no era largo, pero era bastante complejo en cuanto a las palabras que se usaban. Era un monólogo de Lady Anne de Ricardo III, entonces no era algo que me podía aprender así nomás y chamullar, obviamente que no. Entonces estuve muy metida con eso, pero además el miércoles no solo que pasaba esa escena a la mañana, sino que a la noche yo rendía filosofía. Entonces esos días requerían de mucha atención, mucha concentración y que en lo posible yo también descanse, ¿no? Para poder rendir bien en la semana. Entonces, esos 3 días se dividieron entre estudiar textos y estudiar filosofía. He aquí una semana después para contarles que he rendido bien, que tanto la escena como el parcial estuvieron bien. En la escena, la verdad es que pude cambiar esa energía horrible que me había quedado del lunes. Y en el parcial, me fue muy bien, voy a decir la verdad. Para el nivel de estudio que tenía, yo no lo puedo creer porque he estudiado mucho más y acá era pura fe. O sea, fui a todas las clases, presté atención en todas las clases y en todas las clases lo que explicaban lo entendía, que eso es un punto obviamente muy importante. Leí todos los textos, pero no llegué a hacer lo que yo normalmente haría, que es hacerme una red conceptual con toda la info para después ponerme a estudiar. Y me he sacado un 10, así que vamos a festejar acá porque valió la pena desaparecer la semana pasada. Dicho esto, voy a introducir el tema de hoy. Hoy no voy a hacer catarsis, no voy a hacer grandes reflexiones, vengo a charlar. Simplemente a charlar de un tema que de repente me di cuenta que me convocaba. Y la otra vez, yo creo que ya lo había dicho, que no voy a grabar episodios si no tengo ganas de hablar de algún tema en específico, si no me siento inspirada, si no hay algo que me convoque, que me mueva y que yo diga, tengo un punteo acá para no olvidarme lo que quiero decir, pero tengo ganas de hablar y sale solo. Porque si tengo que estar acá leyendo algo que me armé porque tengo que subir un episodio, no tiene sentido, es aburrido, se nota. Se nota la energía con la que lo grabo ya de entrada. Entonces, bueno, si ahora tengo poca energía, no es por el tema en sí, sino porque es la tercera vez que estoy grabando esto. Porque vieron que yo siempre tengo problemas con las grabaciones de las cosas. Entonces yo ya me acostumbré, le pongo la mejor, así que vamos por la tercera vez, tercer intento. Estamos aquí, estamos fuertes. Bueno, se acerca Halloween. Faltan pocos días. Yo no sé nunca exactamente qué día es Halloween. Nunca entiendo si es el 29, el 30, el 31. Yo sé que es por ahí. Pero falta poco, ¿no? Bueno, hay una energía. Octubre es como la palabra octubre, el mes de octubre es un poco oscuro. Halloween no es nuestro, no es algo muy patriota, pero siempre se las arregla para aparecer en algunas cosas. La cuestión es que no solo que se acerca Halloween, sino que estuve leyendo, da la casualidad, un libro de Mariana Enríquez, que lo terminé hoy, que es Los peligros de fumar en la cama. La verdad es que hacía un montón de tiempo que tenía ganas de leerlo y no sé por qué no lo leía, o sí sé, pero tiene que ver más que nada con que no lo tenía en papel, no lo tenía físico, y me cuesta mucho últimamente leer virtual, básicamente
porque el momento en el que yo más puedo leer, que tengo más ganas y que me sirve mucho para no estar con el celular, es en los viajes en colectivos. Entonces, si puedo tener el libro en la mochila, me viene de 10. La cuestión es que lo empecé en los viajes, me enganché mucho y salió de la mochila para continuarlo en el momento en el que pudiera. Sobre todo un cuento que era mucho más largo, que yo estaba muy compenetrada con querer saber qué pasaba, que de todas maneras me desilusionó muchísimo al final. Me pasó eso varias veces en los cuentos estos, me pasó muchas veces que los finales me quedaba como, ¿tanto para esto? ¿Me lo vas a desarmar así? O sea, construiste todo este universo inmenso, todo este mundo imaginario increíble para pinchar el globo, como dijo una chica que lo había reseñado, que leí esa reseña y dije gracias por poner en palabras lo que me pasó a lo largo de toda la lectura, que es que muchas veces desinfla los cuentos, como bueno, listo, ya está. Y la protagonista se fue, y eso quedó ahí, ese conflicto quedó ahí, y va a quedar ahí, y listo, no pasa nada. Y bueno, así es la vida, es como así es la vida. Te abre un mundo y te dice, bueno, queda acá, así es la vida. Entiendo que puede ser una decisión, que es su forma, que es la forma también como de hacerte un cortocircuito en la cabeza, porque uno está acostumbrado también a que las cosas tengan un cierre, pero hay algo que a veces te pide o que al menos esté justificado y que no sea una simple sensación de se me ocurrió una próxima idea para otro cuento y tengo que terminar este, entonces lo termino rápido, que es lo que me pasaba a mí. Pero bueno, no vengo a hablar, a hacer un podcast, un episodio completo de Mariana Enríquez. Vengo a otra cosa. A hablar de algo de ese mundo que se plantea. A hablar un poco del terror, del horror, de todo esto que nos está apareciendo este mes. O al menos a mí, ni idea. Yo estoy muy compenetrada con la situación. No con Halloween en sí. Solo Halloween se me ocurrió cuando estaba pensando en hablar de esto y dije, tiene sentido. Es Halloween. Se acerca Halloween. Hay algo de oscuridad en el aire. Más allá de que la situación política del país también es oscura, que estamos todos vibrando raro. Es fin de año también. Mucha gente no llega a fin de mes. Pero bueno, no me voy a meter en ese lugar porque ese es otro tipo de terror. Y ya lo conocemos todos y hay gente que lo conoce muy bien y hay gente que finge demencia, entonces no voy a entrar ahí. Tampoco podía dejar pasarlo así nomás. Algo tenía que decir, un comentario tenía que tirar. Es más fuerte que yo. En los 2 episodios anteriores que grabé, o sea, las 2 tomas que no salieron, no había dicho nada, pero en este pasó. Sucedió, pido mil disculpas por dejarme atravesar por la situación. Cuestión que, hablando de terror, hablando un poco de todo esto, también empecé un lugar soleado para gente sombría, que lo empecé hoy, porque hoy hubo paro, entonces yo decidí estar tirada panza arriba todo el día en la cama, o sea, fue un día maravilloso, tengo mucho sueño solamente porque estoy agotada visualmente, porque terminé Los peligros de fumar en la cama, leí una obra que se llama Princesa Peronista, una obra de teatro, y después empecé un lugar soleado para gente sombría, que, dicho sea de paso, les cuento algo, un chisme, como un detalle acá, un dato interesante quizás, que es que el primer cuento que aparece en este libro, en este segundo que arranqué hoy, que es el único que llegué a leer, el primer cuento es Mis muertos tristes y quiero contarles un detallito y es que yo estuve de doble en esa película no, en esa serie, o sea, van a hacer una serie, una adaptación de Mis muertos tristes, es un cuento corto, pero van a hacer una serie ampliada obviamente, de Netflix. Y ya la grabaron, o sí, ya la grabaron, ya terminó el rodaje. Grabaron en Argentina, después grabaron en Chile. Y supongo que estará en edición ahora, no sé cuándo va a salir bien. Pero cuando vean a las 3 chicas en el suelo y esas chicas no tengan, o sea, no aparezca la cara de las chicas, sepan que el cuerpo que aparece, hay uno que es el mío. O sea, yo estuve ahí, yo vi ese lugar. Y lo interesante y lo loco es que el haberlo leído después de haber estado ahí hizo que yo lea la descripción del lugar que escribe Mariana Enríquez y el lugar donde se grabó y decir tipo, está muy acertado, está muy bien. Entonces me lo pude imaginar muy, muy en detalle porque estuve ahí, en ese lugar que se va a utilizar. Lo mismo con la protagonista, que después de leer un rato me cayó la ficha y dije, ah, ella era la protagonista que estaba ahí en el rodaje. Entonces me la imaginé ya con la protagonista de la serie, eso es como está bueno, porque muchas veces uno se imagina una cosa, después cuando hacen la serie o la película te imaginas y o sea, aparece algo que no te imaginaste y quedas como,
Qué raro esto, pero acá estuvo buenísimo, la verdad. Muy interesante el suceso. Cuestión que hay algo que plantea Mariana Enríquez que es lo fantasmal, lo carnal, lo crudo, lo duro. Es como otro tipo de tragedia, que no es la típica tragedia de una película de terror. Aquí quiero abrir un mundo que es hablar un poco de las diferencias y los parecidos y las cosas que me surgieron pensando un poco entre las pelis de terror y este tipo de terror y en terror que apareció nuevo. El tema es que hoy, pensando en las películas de terror, justamente las películas típicas de terror, ¿no? Las pelis que pasan en el cine, las que se hacen siempre, las que se vienen haciendo hace miles de años, que conocemos miles de años, no, obviamente el cine no existe hace miles de años, es una forma de decir, pero a lo que voy es, estas pelis que todos conocemos, El Conjuro, Annabelle, La Monja, no sé, ahora no me salen nombres de películas de terror típicas, pero este tipo de películas me llevaron a pensar que es muy loco el hecho de que paguemos para ver esas películas. O sea, el hecho de que paguemos para asustarnos, o al menos la mayoría, probablemente haya gente que no se asuste en absoluto, pero aún así, sabiendo que es de terror, sabiendo que te podés llegar a asustar, uno se vuelve a asustar. Es como un cliché, pero que no te deja de sorprender. Uno vuelve a caer inevitablemente en algún punto de la película en el susto. Hay gente que se asusta mucho más, hay gente que se asusta mucho menos, pero caes. Y lo que pensaba es que es como si uno pagara para subirse a una montaña rusa. Vos sabés que vas a sufrir, pero vas y lo pagás porque es una experiencia. Y un poco sucede eso. Ya de por sí ir al cine obviamente es una experiencia, pero muchas veces tiene que ver con una experiencia de adentrarse en una película en un mundo imaginario, de olvidarse un poco del mundo exterior. Tiene que ver con muchas otras cosas. Y me parece que las películas de terror tienen algo, que es que uno paga y en algún punto obtiene como un abrazo, como un remedio, se me ocurre. Porque el hecho de que vos veas una película de terror y que la pases mal y sufras y te asustes y digas, no, un fantasma, una muñeca maldita, qué terrible, hace que vos salgas al mundo, salís del cine, salís a la calle y decís, "Ah, qué tranquilo esto". O sea, vos llegás a tu casa y decís, ay, acá no hay ninguna muñeca maldita, estamos bien. Y te reconforta un poco de repente, porque está bueno, entras a un mundo tan horrible, tan peligroso, estás tan alerta que de repente el mundo se ve un poco mejor. Después pasan unos días y decís, no, el mundo no está bueno, hay cosas horribles, pero te reconforta un poco la película de terror. Además de la experiencia y de que me parece que lo más interesante de las películas de terror es la adrenalina, como la montaña rusa, es el hecho de que te mantenga alerta toda la película o por un montón de momentos. Y hay algo muy loco que me pasó a mí hace unos años, porque desde muy chica yo miraba películas de terror todo el tiempo, era como me copaba mucho. Yo tengo el recuerdo incluso de haber visto la película, no sé si es La Monja o es una de monjas, no sé si es literalmente la película de La Monja, pero yo me acuerdo que había una monja con un final muy loco, o sea, como muy dramático, que incluía como agua y que se llenaba todo un cuarto de agua. Si alguien la vio y sabe de qué estoy hablando, me puede decir cuál es, porque realmente yo era muy chica, entonces no tengo ni idea. La vi en la casa de una amiga de mi mamá, o sea, cualquiera. Pero la cuestión es que me pasó de tanto ver películas de terror que en un momento, hace unos años, me di cuenta que hay un truco que tienen los cineastas de películas de terror, que es el truquito, el hack, es el protagonista está a punto de abrir la puerta. Va a abrir la puerta. Vos estás esperando que aparezca la muñeca maldita, que suceda algo terrible. Estás preparado para asustarte, para tener mucho miedo. Recién incluso estaba hablando y por hablar tanto de esto, sonó la pared porque hicieron un ruido al lado y me asusté un poco. Creo que hablar tanto de terror da un poco de miedo. Recuerden que es la tercera vez que lo estoy grabando. La cuestión es, el protagonista está a punto de entrar a una habitación y vos estás preparadísimo para que suceda lo peor y ya sabes que te vas a recontra asustar. Pero el truco está en que en el momento en el que el protagonista abre esa puerta, no hay nada. Y vos decís, uff, ya pasó. Me relajo porque no pasó nada, estamos bien. Y en el momento en el que te terminaste de relajar, en ese mismísimo momento en el que suspiraste y apoyaste la espalda
relajado o relajada en el asiento en la butaca, aparece el fantasma, la muñeca embrujada, el asesino de la historia. Lo peor que te puedas imaginar va a suceder en ese momento. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, no fue un hack, no fue algo que me pasó, que yo dije, "Ah, qué crack que soy, ahora voy a pasarla mejor en las películas de terror". Más bien a veces todo lo contrario, porque yo estoy asustada, alerta desde el momento en el que está a punto de pasar algo hasta que pasa realmente. Porque en el momento en el que la gente, o la mayoría de la gente, se relaja, yo sigo alerta, porque es como, ya sé que no va a aparecer nada, pero podría aparecer. Y cuando no aparece, no me relajo, porque si no apareció ahora, va a aparecer después. O sea, obviamente va a aparecer después porque es una película de terror, pero digo, en el instante próximo al momento en el que te relajas. Ahora, también me parece interesante las películas de terror, y es que considero yo que hace un tiempo dejó de funcionar el cliché de las películas de terror, como las películas típicas comerciales de terror. Ya lo paranormal, porque sí, ya no está funcionando tanto. Hay algo que se está rompiendo un poco. Creo que tiene que ver con lo acelerado que está todo, con la cantidad de información que tenemos a la cabeza y con lo acostumbrados que estamos ya a ese tipo de películas, ya que el mundo ya está terrible. Entonces no es tan terrible ver una película paranormal. Entonces empezaron a aparecer muchas películas más de terror físico, por ejemplo, como apareció La Sustancia el año pasado. Estoy casi segura de que fue el año pasado. Y claro, La Sustancia tiene un elemento que no es real, que es el hecho de que se puedan inyectar y pueda salir de adentro de otra persona un ser humano más joven, una versión más joven, o al menos que yo sepa, eso todavía no existe, quizás en alguna parte del mundo ya existe, pero bueno, que yo sepa no. Entonces, ahí hay algo que provoca horror físico, porque vos estás viendo cómo se manipula un cuerpo, cómo se quiebran huesos, como hay algo muy terrible con lo que uno puede empatizar muy cercano, porque uno tiene cuerpo, entonces es algo que vos decís, ay, qué dolor, qué terrible, y la terminás pasando mal por eso, y es un tipo de terror, por así decir. Yo entiendo que en el cine, por ejemplo, hay categorías, que todo tiene una categoría específica, bla, bla, bla. Me interesan muy poco las categorías, porque si a mí me hace pasarla muy mal y yo la considero terror, es terror, punto. Entonces, creo que es horror más que terror, pero va por ahí la mano. De igual manera, quiero aclarar que no es que aparecieron ahora con la sustancia de este tipo de películas. Vienen desde hace muchísimos años este tipo de películas. Yo recuerdo ser chica y que en YouTube estuvieran ciertas películas que no las voy a nombrar por las dudas, pero que eran horribles, terribles, asquerosas. O sea, que había este tipo de cosas, había. Pero ahora llegaron como a ser conocidas en general. Antes era como muy under, muy oculto, o que te decían tus amiguitos, no sabes, existe esta película y es horrible, y vos ibas y caías y te generaba el peor trauma de tu vida. Aún así, el peor trauma generado por una película, se las voy a contar en un rato, ni siquiera es de terror. Y aún así yo la considero de terror. Pero volviendo un poco al tema cine, al tema historias terroríficas, horroríficas. ¿Se dice horroríficas? Vamos a suponer que sí. Leyendo estos cuentos o pensando en las películas, me di cuenta de que hay una gran diferencia entre la peli de terror clásica de siempre, el tipo de terror típico, y algo de esto más físico o más cercano a la realidad, que es otro tipo de miedo. Y es que para mí la diferencia reside en que en la película de terror de siempre, la que todos conocemos, el miedo aparece por el alerta, porque uno está alerta porque sabe que se va a asustar en algún momento. Y ahí es donde aparece el miedito. El, ay, me voy a asustar. Y me da miedo asustarme más que la historia en sí, me parece a mí, ¿no? En cambio, la historia que se asemeja a la realidad, que si bien vos no conoces a nadie que pueda hacer eso, nunca digas nunca, es un ser humano haciendo algo que podría ser un ser humano que vos tenés cerca, o sea, algo que se acerca mucho más a la realidad. Ahí sí da miedo porque te perturba un poco en la mente. Vos decís, ay, ¿y si me pasa? ¿Y si pasa cerca mío? ¿Y si esto sucede en serio? Y creo que es un poco lo que pasa con las historias de Mariana Enríquez. Si bien muchas tienen algunos elementos irreales, en algún punto te hace pensar que puede ser posible.
por ejemplo, juega mucho con la muerte. Y es algo que en algún momento de la vida todos nos planteamos. Es algo que casi todos nombramos, todos pensamos en algún momento. Y por ejemplo, a mí me da mucho miedo pensar en eso. O sea, realmente la paso muy mal, me da mucha incertidumbre y no me gusta para nada. Entonces, para mí ese es un tipo de terror también. Y me parece que es algo que digo, ok, no es real, por ahora no hay fantasmas, no hay muertos que hablan, pero ¿y si pasa? Sigue estando un poco más cerca que la muñeca embrujada. No sé si me explico, es algo que obviamente me pasa a mí, pero creo, repito, que la diferencia está entre que en una peli estás alerta y en la otra realmente te estás planteando la posibilidad de que eso suceda porque está a mano. De hecho, acá hoy con la película que más miedo me generó en mi vida y que más trauma me dejó, no fue una película de terror, fue la película 3096 días, que es una película donde un tipo secuestra a una nena y la nena está secuestrada por 3096 días, lo que significa que la chiquita deja de ser chiquita y se convierte en adolescente, obviamente que sigue siendo chica, pero lo que voy es, crece a lo largo de los años con el tipo, porque el tipo la tiene secuestrada y no hay nada que me diga en la película que eso no me podría haber pasado o no me podría pasar a mí, por el mundo en el que vivimos. Y eso me parece mucho más terrorífico que una película con una muñeca embrujada. Me parece terrible, me parece muy oscuro, me parece horrible. Y a la vez hay algo donde uno dice, "Ah, pero a ver, mostrame qué pasa. Y qué horrible, pero mostrame un poco más. Y qué horrible, y no lo quiero ver más, pero lo quiero ver. O eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Hablo por mí, obviamente. Y es muy loco porque el haber leído a Mariana Enríquez estos últimos días y pensar en estos mundos así como muy crudos y extraños y posibles, pero a la vez no tan cercanos, pero a la vez sí, porque son personas haciendo cosas que podrían hacer las personas, me hizo pensar, también porque me salió una entrevista de ella en la que hablaba, no lo voy a decir exacto, la vi hace unos días y no recuerdo tan bien, pero sí hablaba de que tener ese mundo en su cabeza, tener ese imaginario, obviamente que para su vida no es lo mejor, para su mente, para su salud, pero que sí le sirvió muchísimo para escribir, porque es gracias a eso que ella escribe lo que escribe. Y ahí me cayó como una información del cielo y me di cuenta que hay algo en mí que siempre tuve, esos pensamientos, ese tipo de pensamientos, no de estar perturbada y enloquecida y pensar cosas raras y en hacer cosas raras, sino en pensar en los peores escenarios posibles ante la menor duda, que tiene que ver más con la ansiedad por ahí y un imaginario que fue alimentado desde muy chica. Repito, vi películas de terror horribles desde muy chica. Estuve muy atenta a casos policiales, a accidentes, a fallecimientos desde muy chica. O sea, miraba las noticias y me compenetraba como quiero saber qué pasó y quiero saber más. Como mucha intriga siempre desde muy chica. De hecho, recuerdo haber seguido los casos de el caso Candela y el caso de Ángeles Rawson muy de cerca, que no voy a irme para ese lado, porque aparte no quiero faltar el respeto a nada que tenga que ver con eso, pero sino con el hecho de haber estado muy en contacto con una realidad horrible, con la posibilidad de una realidad muy horrible en mi mente. Entonces, todo ese imaginario está muy alimentado en mí. Además de que el primer libro no infanto-juvenil que yo leí, porque yo le dije a mi madre, quiero ir a la librería a comprarme un libro, y las últimas veces que había ido era a comprarme unos libros como de investigar misterios, pero eran infantiles, eran con dibujos. Y en ese momento fui y no sabía qué era lo que quería, pero sí sabía por dónde iba la cosa. Y elegí el libro escrito por el hijo de Gilla Murano contando su versión de los hechos, su perspectiva. El primero que sacó, sé que sacó un segundo libro, pero la verdad es que ni idea. Con el primero me basta y me sobra, pero la verdad es que era mucha info también para la edad que tenía. Y la verdad es que no me quejo, o sea, estoy muy agradecida porque justamente el haber leído a Mariana Enríquez me hizo dar cuenta de que, y acá voy a retomar un poco, porque acá todos los episodios se conectan con todo, porque soy yo la que habla y en mi vida todo se conecta, obviamente, porque hablo desde mi perspectiva. Retomando un poco la creatividad de la que hablé en algún momento y de dónde sacarla y de dónde viene y demás, me di cuenta
que a veces las respuestas están en uno, pero en lo oscuro de uno, en lo más profundo de uno, en los pensamientos típicos de uno. Y lo oscuro digo como lo de profundo, no de que siempre tus pensamientos sean oscuros, porque puede ser que mi caso sea que siempre me imagino el peor de los escenarios y que bueno, lo puedo explotar y usarlo para crear, pero hay gente que tiene escenarios y que vive en una nube de pedos romántica, cual Floricienta, y que vive teniendo esos pensamientos, imaginándose historias de amor, por ejemplo, y ahí está la respuesta. Y se empieza por lo cercano y lo conocido, y creo que es la mejor opción, algo que tenés a mano, algo que tenés cómodo, algo que no te genera dudas, porque ya tenés las respuestas, ya sabes lo que te imaginaste, es tuyo, está ahí y se te va a venir a la cabeza rápido. Entonces solo te queda hacerlo, escribirlo, crearlo, lo que sea. Pero bueno, esa fue una de las respuestas que me llegó en estos días, en vísperas de Halloween y en esta oscuridad que se maneja y en esta energía y en estos cuentos que leí. Me quedé como, ah, ok, esto está en mí. No me había dado cuenta hasta el día de hoy. Lo pasé muy por alto, pero está acá. A veces, a veces no, casi siempre me dio mucha vergüenza decir que me pasaba eso, que tenía ese tipo de pensamientos, como me imaginé lo peor, pensé que alguien ya no estaba en este plano porque no me había respondido un mensaje o lo que sea. Y ahora es como, hay un lugar en el que lo puedo sacar y a eso incluso me va a hacer bien a mí. Y me parece increíble y me dio ganas el otro día de empezar a escribir una historia, que la empecé a escribir, no sé si iba a ser un cuento, no sé si iba a ser algo de 2 páginas, de 15 o de 200, no tengo ni idea. Empecé a escribir y dije, me lanzo y después veo, ¿no? Sin un fin, ¿no? Lo cuento porque si algún día de repente, miren, les presento que escribí un libro, no se sorprenden, estoy acá, ya les conté, les di los indicios, ya adelanté cosas, se vienen cositas. Mentira. Eso, que está bueno a veces lo, lo, lo oscuro y encontrarlo por ese lado. Y bueno, como dije, creo que lo dije, hoy no fue un episodio de catarsis o de mucha reflexión y preguntas y respuestas, sino más como un... Es interesante el mundo del terror, del horror, de lo criminal también se podría decir. Y que yo llegué a la conclusión de que a mí me da mucho más miedo el mundo más cercano al nuestro, todo lo que me parezca que es mucho más posible de suceder en mi vida que lo que no. Y obviamente que estoy hablando desde mi punto de vista, porque si alguna persona tuvo experiencias paranormales, me va a decir, eso para mí es completamente cercano y me da miedo verlo, o no me genera nada, pero bueno, obviamente que depende de la experiencia de vida de cada uno, de lo que le pasó a cada uno, del imaginario de cada uno, de los miedos de cada uno, pero a mí me pasa que lo que está mucho más cerca, mucho más a mi alcance y que me parece mucho más posible, me genera un miedo. Pero tanto miedo, y será, no sé, porque quizás últimamente pienso en que la gente es capaz de cualquier cosa, en que el mundo está un poco roto, un poco bastante. Entonces digo, ay, qué miedo. Y eso, me quería plantear un poco qué onda el terror. Y abro este espacio también para que si alguien de acá consume películas de terror, lee cuentos de terror o cosas similares, sobre todo que tengan que ver justamente más con la realidad o con algo más similar a Mariana Enríquez, que me interesa muchísimo y tengo ganas de ver. Eh, una película de terror bastante nueva que me gusta un montón es Pearl. Me fascina esa película. No me gustó la otra tanto, la que siguió. Esa era X, creo. X. Bueno, creo que esa, si no me equivoco el nombre, que es la que salió después. La última no la vi, Maxine todavía no la vi. Pero la segunda no me gustó tanto como la primera. Porque la primera sí me parece que está muchísimo más cercana a mi vida. Y fue como, ¡ay! ¡Qué terrible! Y ese tipo de películas me gustan muchísimo. También, bueno, no sé si considera como terror, no estoy segura porque realmente no le doy mucha bola a las categorías en sí, quizás debería hacerlo, no sé. Pero Midsommar, por ejemplo, también es una película que me fascina y que para mí eso es lo que más interesante de ver en esta época, tipo en Halloween. Y si no, ver las típicas, pero las más conocidas, como, no sé, caer en el Halloween más cliché, tipo Abracadabra, no sé. Pero bueno, estoy abierta a todo tipo de recomendaciones. Y dicho esto, y hablando de que me comenten y me cuenten y me recomienden, quiero decirles que si les gustó este video,
este episodio. No sé si me están escuchando o me están mirando. No sé si están en Spotify o en YouTube. Pero quiero decirles, como siempre les digo, y no lo hacen, o la gran parte de las personas que me ven, no hacen esto, porque probablemente ni lleguen hasta acá. Pero si llegaste hasta acá y me estás escuchando, por favor, te pido, te suplico, que le des like, que me comentes algo, alguito, no importa lo que sea, que te suscribas o me sigas, que lo compartas, que lo recomiendes. Y como digo siempre, si no te gustó, siempre tenés la posibilidad de recomendárselo a alguien que te caiga mal y entretener un rato a esa persona. Muchas gracias por mirar o escuchar el episodio de hoy y nos vemos la próxima. Adiós.